Continuando con lo que vimos en el video anterior, tenemos la destilación de soluciones binarias miscibles. Dijimos que había tres tipos, el tipo 1, 2 y 3. Aquí ya nada más partimos de los de destilación, entonces estamos hablando de relación de temperatura, ¿sí? A una presión constante, que es donde se hacen, es más común poderlo hacer en un laboratorio, sobre todo si no tenemos el instrumental necesario para mantener, para medir cambios de presión, ¿sí? Entonces, pero sí lo podemos hacer en función de temperatura. Aquí vemos nosotros tenemos componentes A y B. TA nos representa la temperatura de ebullición de a la presión de confinamiento, y TB sería la temperatura de ebullición de B. Bueno, aquí está nuestro diagrama, líquido-vapor, porque estamos hablando de temperatura, y entonces si nosotros tenemos un compuesto que tiene una fracción molar de B, aquí marcado, y empezamos a calentar, va a llegar un punto en que llega a su temperatura de ebullición. Al llegar a esa temperatura de ebullición, esa mezcla va a empezar a destilar. El destilado va a tener la composición del vapor, y entonces vamos a hacer que pase a B' la composición. Vemos cómo está cambiando de una composición menor en B a una composición mayor, que va a depender de cómo se encuentre de su diagrama, ¿sí? Después tenemos ahora la temperatura de ebullición de A, y vemos nosotros cómo al estar en ebullición va a concentrar para que el vapor, o sea el destilado, alcance la composición A'. O si tenemos A', llegaríamos a B'. Como vemos, conforme nosotros estemos calentando y destilando, nosotros vamos a ir haciendo que se haga más alto en concentración de B, hasta llegar a un punto donde podemos separar B de A. A nos va a quedar en el residuo y B pasaría al destilado. Esa es la importancia de estos diagramas. Ahora, pero dijimos que no siempre ocurre esto. Aquí tenemos el segundo tipo, donde teníamos un punto cuando era presión constante, a temperatura constante máximo. Aquí este se convierte en mínimo a la temperatura. Tenemos de nuevo TA, TB, tenemos aquí ese punto C. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos en este lado con una composición casi exclusivamente de A con poca concentración de B, en el momento que nosotros llevamos a ebullición, vamos a hacer que se vaya concentrando en composición de B. Pero nunca va a llegar, como en este diagrama, a la composición total, sino va a llegar a este punto. Y a ese punto ya no va a cambiar, ¿sí? Ese punto es el punto C. Lo mismo si nosotros empezamos aquí con algo que tenga una mayor concentración de B y poca concentración de A, vamos haciendo que el destilado se vaya haciendo más concentrado en A, pero también va a llegar a ese punto, ¿sí? Recuerden, esto se hace a presión constante. Este sería nuestro tercer tipo de diagrama, ¿sí? También ocurre lo mismo. El punto C y el punto D, en ambos casos, son mezclas de punto de ebullición constante. Eso depende de la presión a la que se esté realizando nuestra destilación, ¿sí? Bueno, son mezclas de punto de ebullición constante, pero ¿a qué se debe esto? A que existe una interacción entre las fuerzas intermoleculares de los compuestos en la solución. Eso nos hace que se nos modifiquen nuestros diagramas en esta forma. Y eso va a depender de la naturaleza de los componentes de la solución binaria, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros saber esos componentes? Pues todo se hace en forma experimental, pero ya existen valores en bibliografía, ¿sí? La composición de punto C y punto D se denomina azeótropo. Azeótropo significa de igual composición, ¿sí? Vemos que si nos vamos de este lado, llegamos al punto C. Si empezamos de la parte de B hacia A, también llegamos al punto C. Lo mismo.
Si empezamos en A, vamos a llegar al punto D. Si empezamos en B, vamos a llegar al punto D. Esos serían los azeótropos. En la página 293 del libro de Maron vienen los azeótropos de una solución de cloruro de hidrógeno, ¿sí? Y vemos cómo varían un poquito en función de la presión atmosférica, que sería la presión de confinamiento a la que estamos nosotros destilando, ¿sí? Y más abajo viene la composición de algunos azeótropos. Se hace hincapié que eso es a presión de una atmósfera. Cuando estamos a una presión diferente hay cambios, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a laboratorio integral van a hacer una mezcla benceno-metanol y se van a dar cuenta ahí que esa mezcla tiene este tipo de diagrama y van a determinar sus resultados experimentalmente para que les quede una gráfica de este tipo.